Eso generó el movimiento de rechazados y dimos la batalla durante mucho tiempo. Yo soy incluso, a mí me toman preso en abril de 1994. Así habla, es como se habla aquí sin tapujos ni mordazas. Mucho maestro muy huevón. El maestro de tiempo completo se le exige ciertas horas que se las dedique a la investigación. Y la verdad es que la gran mayoría se hacen locos y están muy arropados por el sindicato. El problema también es que un programa de ocupación de plazas como el que tenemos en la actualidad, podemos decir que es prácticamente un fracaso. Te escuché en otra entrevista que decías, ni ha terminado de irse la ley 4, ni termina de llegar la 169. Así estamos actualmente, ¿no? Así es. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque tardó mucho la integración de los órganos y porque una parte importante del funcionamiento de la ley 169 es poder tener efectivamente diálogos interdisciplinarios. ¿Sí? La democracia en la universidad es necesaria porque los órganos colegiados se tienen que hablar directo y permanentemente de forma horizontal y necesitamos generar acopio de la inteligencia colectiva y con eso introducir todas estas innovaciones de la educación. Por eso digo yo, mi apuesta es o aprovechamos la ley, la interpretamos y la implementamos correctamente, o este modelo educativo no va a ser internalizado. Por eso yo soy defensor, promotor de la libertad de opinión y la libertad de crítica, y sé que uno se expone mucho a eso cuando quieres cambiar cosas. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se genera es la verdad. Perdón por la risa aquí, pero estábamos hablando de unas anécdotas antes de entrar acá a la transmisión, pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y estas mismas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estamos en mis cuentas de Instagram, de Twitter, mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Y bueno, tenemos acá en entrevista, como ya lo mencioné, Aarón Grajeda. Hoy viene como aspirante a candidato de la rectoría de la Universidad de Sonora. Y bueno, vamos a hacer una entrevista a lo más a fondo que se pueda. Bueno, y agradecemos, Aarón, por aceptar la invitación. Me ganaron las pinches primicias. Me la habías prometido y ya me chingaron. Ni modo. No, son mentiras. No, yo no peleo. Las primicias. No le hace, no importa. Aquí con que vayamos a fondo. Además, tengo muy poquito tiempo, así que aquí vas a tener como una hora para que te desplayes. No, pues muchas gracias. No como de las anécdotas que estábamos ahorita antes, pero a desplayarte a todo lo que haga académicamente. No, un gusto saludarte de veras y dirigirme a toda tu audiencia muy grande en el estado. Y decirte que sí, el día de ayer tuvimos un arranque importantísimo en rumbo a la transformación de la Universidad de Sonora. Tuve la inscripción y estoy muy contento porque vi mucha gente de veras que me es muy entrañable. El día de ayer a las 10 de la mañana en el edificio principal de Rectoría, pues una cantidad increíble de colegas, investigadores, estudiantes, trabajadores que me acompañaron. Estaba de veras muy grande el contingente y eso pues reafirma mucho, ¿no?, la convicción de que hay que cambiar cosas dentro de la Universidad de Sonora y cambiarlas va a costar, porque cuando vas a transformar instituciones, cuando vas a cambiar filosofías administrativas, también tiene costos y pues uno es sujeto también de críticas. Estos procesos hacen ver más o menos en dónde estás ubicado y demuestra mucho la cultura política también de la sociedad que tenemos, y de ello pues querría decirte que vamos a avanzar mucho en los próximos años de la universidad. Así es. A ver, dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Y muchos se dan de topes cuando dejan de ser borrachos y quieren pasar al otro lado de la barra para atender a los borrachos ahora.
Hago este comentario porque tú fuiste un estudiante activista, formaste parte primero del grupo de rechazados, ¿no? De cuando entra la ley 4 y que se empiezan a cobrar cuotas y luego que empiezan bueno, se les de hecho, impone un examen. De hecho, desde antes, a mí me toca en la imposición de la ley 4 en 1991, cuando yo llego el primer semestre a la Universidad de Sonora, y pues la agitación que trajo la entrada de ese marco normativo en el 91, en el 92 está la marcha del desierto al Zócalo. Yo fui escogido para quedarme en la retaguardia. El CEUS, que le llamaban, el CEUS, ¿no? exactamente. O sea, el CEUS es, es cierto, pues sí, antes que lo rechazaron. Es que la ley, estos exámenes de admisión y la cobra de cuotas entra con la ley primero 104 a la que se oponía este grupo, este movimiento, el CEUS. Ajá, exacto. Y y posteriormente se vinieron dando movimientos, por ejemplo, el movimiento de rechazados, que a partir de 1993 el Estado, en el desmantelamiento del sistema de bienestar, decreta que las universidades públicas de educación superior no es obligatoria del Estado. Entonces, en ese marco, lógicamente, empieza a haber ya las restricciones presupuestales y eso hizo que se redujeran mucho las matrículas en las universidades, de tal manera que tenías muchos egresados de preparatoria que solicitaban ingreso a la Universidad de Sonora y la Universidad de Sonora cerraba las puertas ante la carencia presupuestal y ante el hecho de que se había retirado la garantía de educación superior en la universidad. Eso generó el movimiento de rechazados y dimos la batalla durante mucho tiempo. Yo soy incluso, a mí me toman preso en abril de 1994 porque estábamos luchando por esa libertad 94. En 1994. Y posteriormente he trabajado también en la lucha de los derechos como trabajadores académicos en la Universidad de Sonora. Por ahí que tú y otros camaradas se robaban una combi ahí de la uni y se iban al poblado Miguel Alemán a volantear y a no sé qué, pues estaban haciendo activismo, pues, ¿no? Pues mira, tanto como robar, ¿no? Pues la pedíamos prestada sin permiso un rato, ¿no? Y luego la traíamos sin gasolina, ¿no? Luego la traíamos sin gasolina, pero no. Entonces sí se robaba la gasolina por lo menos. Con la responsabilidad no social. Sí, la devolvían. Eso sí, de luchar por una universidad que fuera abierta al pueblo de Sonora. Nosotros decíamos, lo veíamos con mucha simplicidad, decíamos, ¿cómo puede ser posible que pagues por impuestos para estar en la Universidad de Sonora y la Universidad de Sonora te rechace? Veíamos con mucha claridad cómo estas políticas neoliberales fueron desmantelando el estado de bienestar y hoy en muchos sentidos, la política actual a partir del 2018 para acá viene en un movimiento de restauración del estado de bienestar. Las becas que se otorgan por parte del gobierno a la Universidad de Sonora tienen como finalidad mantener a los estudiantes ubicados en el sistema educativo y que no sean atractivo ni presa de órganos delincuenciales que están fuera del Estado, pero también está en la lógica de reparación de un estado de bienestar que lo han desmantelado, ¿no? Bien, una de las cuestiones, que peleaban en ese momento, como lo acabas de decir, es ¿no? El rechazo, el imponer un examen de admisión. Exacto. Y las calificaciones más altas o menos bajas en algunos casos, pues eran los que se quedaban. Claro, sí. Los más altos no pagaban, o sea, un sentido de incentivación muy neoliberal, ¿no? Y además, pues la cobra de cuotas. Pero ahora, esta ley, ¿sigue el examen de admisión todavía? Sigue aplicándose. Sí. Y las cuotas también. Y las cuotas también, a pesar de ser constitucionalmente establecido desde 2019, que la educación que imparte el Estado será gratuita. Aquí hay un... ¿Y qué vas a hacer entonces si ganas si llegaras a ganar la rectoría con esto, cuotas tengo un programa muy claro respecto a eso. Quiero decirte que en el momento en que hoy un estudiante se ampare contra una medida de esta naturaleza, lo gana. Es decir, si tenemos 36,000 estudiantes que hacen eso, esto se va a pico, ¿no? Ya no funciona. Un amparo colectivo. Un amparo colectivo. No, yo creo que hay que avanzar en un fondo de gratuidad que ayude a resolver ese problema. Ya hay una posición muy clara de la presidenta de México, ¿no? Que dice que la gratuidad de la educación superior la vamos a hacer extensiva a todos los universitarios, primero de las universidades donde era necesario llegar, las universidades, por ejemplo, Benito Juárez, ¿no? Y posteriormente se va a ir trabajando en esto. Yo creo que la universidad tiene que tomar ya pasos para este ejercicio, creando un fondo de gratuidad que permita a la universidad de manera progresiva durante 5 años generar
el fondo que permita que los estudiantes no paguen. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta cerca de 120 millones. Ese dinero no lo tiene la universidad y no lo tiene presupuestado en el gobierno del Estado. Necesitamos una gestoría proactiva y una capacidad de generación de ingresos propios para alimentar ese fondo. En ese fondo, Aaron, se pagan el internet de la Universidad de Sonora, se paga viajes de los estudiantes, que es parte de su formación académica, se pagan insumos para los laboratorios, se paga tecnología, cosas que necesitan los estudiantes. Si tú quitas el día de mañana, si tú lo quitas, bueno, es una irresponsabilidad de entrada, ¿no? Y por otra parte, es un dinero que no tienes, entonces necesitas desmontarlo. Yo creo que de forma gradual, en 5 años, con una gestión proactiva y también con la creación de lo que llamo procesos institucionales en los propios departamentos para la adquisición de recursos propios, podemos irlo desmontando. ¿Es realista? Empezarías inmediatamente con sectores socioeconómicos que realmente lo necesitan y a la vuelta de 5 años no va a haber un solo estudiante, una sola estudiante quien pague cuotas, ¿no? Actualmente lo que ingresa por concepto de cuotas, ¿cuánto es? Monta cerca de 120 millones de pesos. O sea, anual. O sea, vas a buscar sustituir el proyecto. Sí, pero tiene que ser, desmontar el fideicomiso de cuotas y el reglamento de cuotas tiene que ser de una manera gradual. Vamos a suponer que en 5 años tendrías una meta plausible, con una gran eficiencia en la gestión, de quitar cada semestre 10%. Cada semestre vas reduciendo el 10% el cobro en esas partes. ¿Y cuánto es el costo de...? Yo sé que varía, ¿no? Incluso por la calificación que hayas obtenido, o no sé si todavía será así. Cuando yo hice el examen era así, ¿no? Es difícil porque estás si sacabas 10 algo y no te cobraba. Exactamente. Hay un incentivo a partir del 9 de calificado 90. Pero el promedio más o menos que paga un alumno de cuotas, ¿cuánto por alumno? ¿Cuánto es? Mira, yo creo que va a depender efectivamente si el alumno es un alumno regular. Cuesta más un alumno regular, Aaron, en el departamento de física, matemáticas, que un alumno regular en derecho, ¿no? Entonces varía mucho, cuesta más, ¿por qué? Porque es más difícil. ¿Cuánto paga entonces, por ejemplo, alguien que esté en física, su Yo creo que el promedio general de un alumno de física, yo pienso, ¿no?, que debe andar más o menos en un 75, 80, muy probablemente 90, y hay de calificación, ¿no? Sí. Entonces se paga de acuerdo a la calificación. Entonces lo que te quiero decir es esto, un chavo, por ejemplo, en derecho que tenga 90 de calificación va a pagar exactamente nomás la inscripción, ¿no? ¿Y cuánto es la...? No estoy actualizado porque también subió el salario mínimo, ¿no? Okay. Pero significativo. ¿Qué? ¿Arriba de 2,000, 3,000 pesos? No llega a los 2,000 pesos, no llega a los 2,000 pesos, pero el punto es que podamos desmontar absolutamente todo eso, ¿no? Desmontar la inscripción, desmontar la colegiatura y en esa lógica poder sacar así un fondo de gratuidad que resuelva eso. Se necesita mucha gestión ante el Congreso del Estado, se necesita mucha gestión también ante los departamentos generan muchas posibilidades de financiamiento. Pues, no tanto con el Congreso del Estado, más bien con el gobierno del Estado, ¿no? El Congreso pues es una oficialidad de parte. Seamos reales, van a esperar la señal que les den de Palacio. Digo, esto tiene ya tiempo así, desde, pues no sé, yo las últimas buenas discusiones, agarres o verdaderas discusiones que se dan ahí, yo creo que las últimas fueron en el gobierno de Guillermo Padres, cuando había ahí más o menos equilibrado. Pero ya a partir de Claudia Pavlovich y pasando por el actual gobierno, pues el Congreso simplemente ha sido una oficialidad de partes. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto representa qué porcentaje representa del presupuesto? Actualmente la UNI, ¿con cuánto presupuesto? Mira, para el 2025, sí. Para el 2025, la Universidad de Sonora va a tener un presupuesto total, ¿no?, partida estatal y partida federal junto, cercano a los 2.980 millones de pesos. 2.980 millones de pesos. Casi 3,000 millones de pesos. De ahí son mitad y mitad, ¿no? Okay. Y hay que sumarle que los sorteos y todas las actividades que... Sí, así es. Hay que revisar toda esa base. Las cuotas, todo eso. Claro. Y de ahí quitarías, de esa proporción,
de casi 3,000 millones de pesos, estaríamos hablando en quitar, ¿no? Hacer un hoyo presupuestal de 120 millones de pesos, que es lo que estimo yo, entre 90 y 120 millones de pesos es lo que entra por cuotas, ¿no? Entonces, sí se necesita, pero también estás contra la norma constitucional que establece muy claramente que la educación que parte el Estado en educación superior es gratuita. Sí, ¿no? y el gasto corriente de la UNI se lleva como más del 95%. Mucho más del 95%. Entonces, sí estás muy constreñido, ¿no? Mira, yo lo que estoy proponiendo es la creación de iniciativas departamentales de emprendimiento, IDES. Iniciativas departamentales de emprendimiento. Pasa mucho en la Universidad de Sonora que tienes académicos altamente competitivos, quienes trabajan desde sus oficinas, desde sus cubículos, con personal, estudiantes, y generan recursos de una manera regular con las instalaciones y con insumos también de la Universidad de Sonora. No es eso algo malo, no es eso algo malo, pero puede ser algo muy bueno. Si eso lo metes en un mecanismo de formación de talento humano, un marco muy claro de formación de talento humano. Si les permites la promoción, ¿no? De la promoción de los servicios abiertamente desde los espacios propios de la Universidad de Sonora, como una identidad de marca, casi branding, ¿no? Y si tú haces los cobros que esos académicos efectúan pasando por la caja de la Universidad de Sonora y permitiéndoles también la deducción de pagos por el servicio al SAT, tú tienes un modelo muy firme, ya no solamente de captación de ingresos, sino formación de talento humano, autoemprendimiento y ubicación de los egresados en procesos productivos desde antes que salgan. Entonces, hay que hacer pedagogía de eso que ya sucede. Mira, hay en el Departamento de Derecho, en el Departamento de Geología, en el Departamento de Ingeniería Industrial, el Departamento de Ingeniería Civil, en muchos departamentos hay gente, enfermería, un caso, que realmente trabaja y puede enseñar a ser productivos a muchos estudiantes. Hay que buscar la vía de tener ingresos propios. A eso le llamo yo iniciativas departamentales de emprendimiento. Y si tú generas eso a nivel de universidad, tienes una riqueza increíble. Los colegas del Departamento de Historia y Antropología, donde estoy trabajando yo, ¿no? El año pasado, el 2024, metieron solamente prestando servicios de formación en la nueva escuela mexicana a sectores privados y sectores públicos, metieron 110,000 pesos. Entonces, a lo mejor para ti, para mí, podemos decir es algo pequeño. No, es el presupuesto operativo muchísimo más de 100 veces de lo que tienes originalmente para el departamento. Entonces, son ingresos muy importantes que tienes que empezar a construir, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo iniciativas departamentales de emprendimiento y creo, la verdad, que pudiéramos sacar muchísimo más talento humano. Sí, los estudiantes están ávidos de trabajar, ven en el profesor una guía muy importante. Bueno, hagámoslo productivo en los espacios, los recursos, el instrumental técnico que tiene la universidad y podemos captar recursos para poder volver a invertirlo. ¿Cómo podemos actualizar los laboratorios? ¿Cómo podemos actualizar los talleres? ¿Cómo comprar tecnología? ¿Cómo sustituir tecnología obsoleta? Ese es un mecanismo de ingresos propios que bien vale la pena explorar. ¿Y por qué? Digo, se escucha y la idea muy bien y años, cada vez que se vienen estos procesos para elegir nuevo rector o rectora, se habla de estos temas. Lo que acabas de mencionar en pocas palabras es la vinculación real, efectiva, en campo, con sociedad. Y con ingresos y sin embargo no se hace. O sea, pasan y desfilan por los medios y son muy parecidos los proyectos que presentan, por lo menos en esta parte, ¿no? Lo que acabas de explicar tú. Y sin embargo no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque falta mucho liderazgo en los órganos colegiados para poder impulsar la reglamentación secundaria que haga esto posible. Es decir, primero tienes que tener muy clara la idea, tener la cura de experiencia de cómo hacerlo y posteriormente tener la legitimidad para que prenda una idea de esta en los órganos colegiados que tienen que generar las directivas de funcionamiento de todo esto porque conlleva recursos, ¿no? Entonces, para eso se necesita un liderazgo y tú necesitas tener órganos colegiados capaces de ser conducidos sobre la base de las ideas para llevar a cabo programas de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo yendo más hacia a lo terrenal, no lo real, o sea, cómo vas a poder incentivar esa parte
Mira, te pregunto esto porque así habla, es como se habla aquí sin tapujos ni mordazas, mucho maestro muy huevón, la neta que, o sea, el maestro de tiempo completo se le exige ciertas horas que se las dedique a la investigación, y quitando departamentos como el de física, el de matemáticas, que son... La historia. Historia, exacto, también, muy reconocidos en esos... en ese terreno de la investigación, porque se publican y los artículos y todo esto, pues los demás departamentos vemos, o quizás también el de derechos, ¿no? También tienen su parte donde ha habido también excelentes investigaciones que salen de ahí mismo, de ese departamento de la Universidad de Sonora, pero ya te vas a otros y la verdad es que la gran mayoría se hacen locos, se hacen todo lo que, y están muy arropados por el sindicato. Mira, conozco a muchos profesores que son altamente productivos y financieramente viven muy bien con todo lo que hacen desde el espacio de la universidad y los insumos y consumentes, todo lo que tienes dentro de la universidad. Es decir, y hay también una oportunidad única los próximos 5 años, y esa ha sido una visión que he puesto sobre la mesa, de que hay que renovar la planta académica. La planta académica de la Universidad de Sonora ya entró en mayoría de edad, ¿no? En una situación en la que empiezan los procesos de renovación. Te voy a poner este escenario, ¿no? En los próximos 5 años tienes que programar la salida ya existente de 250 plazas en promedio que tienes que otorgar mañana. Ese es un punto. Y en los próximos 5 años tienes por lo menos calculados 170 más. Entonces te estoy hablando que tenemos 250 más 170, eso corresponde casi al 30% de la planta académica. Si tú me dices que no hay satisfacción desde fuera, como ves la universidad, porque ves a profesores que no están en su etapa de mayor producción, tienen los próximos 5 años la oportunidad de renovar el 30% de la planta académica y hacerlos con académicos los próximos 5 años. Y hacerlos con gente productiva en edad de trabajar muy fuerte, con mucha intensidad, pero tienes que escogerlos bien. El problema también es que un programa de ocupación de plazas como el que tenemos en la actualidad, podemos decir que es prácticamente un fracaso. O sea, necesitamos empujar un programa de asignación de plazas que llene esos estándares. Es lento, está muy problematizado, confronta mucho a la comunidad y no ha sido rápido en el otorgamiento de las plazas existentes, que hay muchísimas, Aaron, hay muchísimas. Entonces, si tu crítica va en ese sentido desde fuera, como tú percibes a la universidad, que hay mucho, como dices tú, este maestro que no está en su etapa de mayor producción, es el tiempo de dar un paso y renovar la planta académica con gente en edad productiva y capacidad productiva como ella, respetando derechos laborales, respetando también la antigüedad, respetando la producción, respetando también la condición de género, pero sobre todo pensando en una universidad que tenga que ser productiva. Es el momento, lo que te quiero decir. Sin tanta chivichanga, como diría uno ahí, un influencer del TikTok, ese de la patrulla espiritual, ¿no lo has visto? Ah, no me han contado mucho. Sin tanta chivichanga. O sea, tú acabas de utilizar ahorita un eufemismo de la etapa de no mayor producción. No, si tú lo dices en otros huevones, que se hacen locos, pues, ¿no? Y deja tú la etapa, digo, nunca estuvieron en etapa de producción, pues, ¿no? Esa es la, esa es la verdad, es la realidad. Yo fui estudiante de la Universidad de Sonora, sí. Y vaya que sí, había maestros que nos daban la primer pinche clase después de un mes de iniciado el curso, y luego de repente, pues los viernes por default ya, no, o sea, ibas 3, 4 clases, te impartían porque pues ya es viernes, y luego llega diciembre y ya valió madre cuando se supone que el curso culmina a mediados. Igual ya en el verano cuando te vas a ir de por sí, ni mayo siquiera son semestres, son cortos, son como cuatrimestres. Y llega mayo, y ya llegó mayo, y que el Día de las Madres, que la batalla después, y valió madre. Ya andas buscando a los maestros para verla, hasta te citan en su oficina para darte la calificación, y a veces algunos les piden algo más y así, ¿no? No estoy generalizando, pero son dinámicas, desafortunadamente. No sé, también todo yo hace, pues, 2003, 2004 salí de la universidad,
eran dinámicas muy comunes. Sí. No, pues ahí viene la renovación de la planta académica al 30% y hay que hacerla bien, hay que hacerla rápida y tener una universidad mucho más móvil, ¿no? Has planteado tú aquí también, Aarón, y me parece muy interesante, los dilemas o las dificultades de la democracia, ¿no? La ley 169 permite precisamente una participación democrática, pero creo que no se le ha dado el enfoque correcto. Sí. Se ha dicho aquí... Pero mira, para iniciar ahí, válgame la redundancia, ¿no? por el principio. Te escuché en otra entrevista que decías, ni ha terminado de irse la ley 4, ni termina de llegar la 169. Así estamos actualmente, ¿no? Así es. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque tardó mucho la integración de los órganos y porque una parte importante del funcionamiento de la ley 169 es poder tener efectivamente diálogos interdisciplinarios, es decir, fomentar proyectos de investigación entre departamentos, tener investigación aplicada al mundo real y nos seguimos comportando y seguimos haciendo la administración de los órganos colegiados como si estuviésemos en la ley 4, o sea, no se internaliza, o sea, no se le mete la cabeza a la gente, que hay que conducir una ley donde el diálogo y la horizontalidad del diálogo haga posible que el conocimiento sea real. El conocimiento no es monodisciplinario, el conocimiento de la vida real es plural y es una conjunción de muchos enfoques. Es decir, vender, ofrecer, formar al estudiante que piense en esas dinámicas es tener un estudiante preparado para el mundo real y no un estudiante especializado solamente desde un ángulo de percepción. Entonces, la ley 169 es necesaria, es urgente, porque requiere que podamos, junto con ella, impulsar un conocimiento actualizado, ¿no? Entonces, un ejemplo, danos un ejemplo, Terrible, esto que nos acabas de mencionar, en un ejemplo así más concreto. No, las formas de empleabilidad en la industria actualmente, pues, o sea, tú sales solamente preparado como vamos a suponer, físico, y confrontas problemas reales de recursos humanos, problemas reales de la condición socioemocional de la persona, problemas reales de percepción, estéticas, todo cambia realmente. O sea, no puedes generar para la industria ya un estudiante monodisciplinar porque es inempleable. ¿Qué es lo que termina sucediendo? ¿Qué tendría, piensas tú que podrías agregarle a un físico en sus asignaturas para que sea más integral su educación? Como que, o sea, aparte de las matemáticas y físicas y todas las chingadas ahí que hacen, me fue muy difícil, ¿no? Físico. Vamos, historiador, lo tuyo. Sí. Aparte de saber de historia, ¿qué le agregaría a que aprendiera qué para que fuera más plural, más integral su educación? Mira, y salir a terreno? Te voy a dar un caso, te voy a dar un ejemplo que va a convencer. En Estados Unidos, tras la pandemia, voy a volver a la Universidad de Sonora. Sí. En Estados Unidos, tras la pandemia, hay un hoyo de 300,000 profesores que no están en las aulas y los necesitan contratar. Hay un programa del Departamento de Estado que se llama Visa H1B y Visa J1 que busca profesores para colocarlos en los distritos escolares de los Estados Unidos con paga igual a experiencia igual. Te tratan como ciudadano norteamericano y son visas de 5 años, te devuelves a traer la experiencia y te puedes ir otros 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Los historiadores esencialmente, o las historiadoras en el caso que me has puesto, son gente que trabaja mucho en docencia. Si estos historiadores o estas historiadoras nuevas tienen más práctica de trabajo en aula y tienen el nivel B1 y B2 de inglés, ellos son elegibles inmediatamente para trabajar en los Estados Unidos en un nivel de calidad que incluso no lo tienes en México, pues, ¿no? Entonces te digo, lo que quiero decirte es que una formación integral es una formación altamente redituable en lo económico. Otro ejemplo que te voy a dar. Si nosotros podemos titular a profesionistas con el título en la mano, pero al mismo tiempo una certificación de competencias laborales reconocidas, la posibilidad de empleabilidad de esa persona sube
40 o 50 veces más. Pero ¿cómo se otorgaría Tú este necesitas certificado? necesitas poner un programa en toda la Universidad de Sonora que, junto con el CONOCER, este organismo certificador nacional de la Secretaría de Educación Pública, te dé opciones al estudiante. Vamos a suponer un estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas que antes de terminar la carrera, los últimos 3 semestres, tenga la opción a una certificación de competencias laborales y decide estampado para la industria. Cuando agarra su título y agarra la certificación de estampado, las posibilidades materiales inmediatas se elevan 30%. Entonces, si tú haces cada uno de eso en las diferentes actividades, porque lo hay en el trabajo social, lo hay en la enfermería, lo hay en historia, lo hay en la administración pública, tú potencias la empleabilidad de los estudiantes y no lo estamos haciendo. No cuesta mucho. No cuesta mucho. Entonces te digo, esa es una de las maneras como podemos dinamizar mucho. Vivimos en la Universidad de Sonora, Aarón. Yo egresé en 98, tú probablemente un poquito después. Pero cuando tú egresaste y cuando yo egresé, es idéntico a como egresan hoy y vas ahorita al edificio principal y quizás se estén titulando y se estén graduando. ¿En qué sentido? Salíamos con el título en la mano y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no ahorrarles el difícil parto a los y las estudiantes generando programas de empleabilidad o de primer empleo, donde su título llegue en el espacio laboral? Eso se puede, funciona, se llama educación dual, pero hay muchos mecanismos también para hacerlo. ¿En dónde existen ese tipo de educación dual? En muchas. ¿Aquí en México? Muchísimas, pero sí, es algo casi obligatorio. Salen en su primer empleo. Como por ejemplo... Por ejemplo, te voy a poner un caso de éxito en la industria automotriz, ¿no? En la industria automotriz hay convenios fijos con empleadores. Los estudiantes en la última etapa de su formación, el último año, entran al mercado laboral correspondiente a su profesión, trabajan, se forman desde el centro de trabajo. La calificación va desde el centro de trabajo con el empleador que escoge una persona que les va a poner la calificación, se traslada al administrador de esas calificaciones y el estudiante está permanentemente en el centro laboral, o sea, me imagino que con contrato. Último semestre, dos últimos. Últimos 3 semestres, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un diálogo de reconocimiento laboral importante, es decir, tienes que acordar con el sindicato esa modalidad de trabajo. Sí. Y por ejemplo ahí, digamos, carreras que tienen su campo de acción es muy reducido, por ejemplo, un historiador. Sí, por ejemplo, un historiador. ¿Cómo lo integrarías a la vida laboral? Muy fácil, es muy fácil. Lo que haces es que en el sector público o en el sector privado, vamos a suponer el sector público, que tengas que hacer una práctica profesional en modalidad dual. Modalidad dual porque las calificaciones te las van a enviar desde el centro laboral, pero si no puedes encontrar un empleo de un empleador para ese chico o esa chica, tienes becas muy importantes. Tenemos en Sonora el programa de becas más agresivo de toda la historia. Esas becas son incentivos ya para los universitarios, para ese modelo. Entonces el estudiante tiene ingreso, puede movilizarse, está en la práctica profesional y cuando recibe el título ni siquiera se da cuenta de que ya está, incluso en muchos casos puede estar contratado. Ese parto difícil que tuvimos tú y yo, cuando nos titulamos, no tienen que seguirlo viviendo las generaciones nuevas. Eso es real, funciona, tiene nombre y hay modelos de inserción y la economía en Sonora da para eso, pero necesitamos sacudir a la Universidad de Sonora. La ley 169, lo he dicho hasta la vastedad, permite que de forma democrática podamos discutir todas esas ideas en los órganos colegiados y no esperar las soluciones desde la autoridad. Ese es el valor de la democracia. Llega la democracia a la Universidad de Sonora no para formar mejores ciudadanos, Los mejores ciudadanos los genera el modelo educativo de la educación media superior. La democracia en la universidad es necesaria porque los órganos colegiados se tienen que hablar directo y permanentemente de forma horizontal y necesitamos generar acopio de la inteligencia colectiva y con eso introducir todas estas innovaciones de la educación. Por eso digo yo, mi apuesta es o aprovechamos la ley, la interpretamos y la implementamos correctamente, o este modelo educativo no va a ser internalizado. Por eso la democracia es en este sentido la única que posibilita poder hacer hablar a las inteligencias para salir adelante. Tú vas a tener un egresado de una universidad pública como la Universidad de Sonora que va a saber confrontar ideas,
argumentación lógica, que va a saber hacer acopio de esta inteligencia colectiva y tener corresponsabilidad en la dirección de una institución tan importante. Ese estudiante te lo pelea cualquier empresa, cualquier sector público, sector privado, y es un elemento distintivo entre los egresados de las escuelas particulares y los egresados de la educación pública. De llegar a rectoría, a ver, dos preguntas. Una es, en específico, si tendrías pensado eliminar algunas carreras, sustituirlas por otras, o si simplemente quieres agregar que estés viendo las dinámicas del país y qué es lo que se necesita desde las universidades como egresados para incorporarse a la fuerza productiva sobre las necesidades del país. Esa es una. Y te pregunto esto porque, por ejemplo, si eliminar carreras, mira, un ejemplo antes de ir a la próxima pregunta, y después te doy este ejemplo muy en mi experiencia propia. La otra pregunta es, lo primero que tú llegando eliminarías, que dices, esto no sirve, esto o está haciendo daño a la dinámica aquí de la comunidad universitaria para afuera, y la otra parte, ¿qué es lo primero que tú implementarías en la Unison? El ejemplo que te voy a poner por la primera pregunta. Yo, por ejemplo, hace alrededor de 5 años, más o menos, 6, quería estudiar sociología. Y resulta que, pues, de por sí había grupos, me decían, como de 4 o 5 estudiantes, pero a la hora de... Pues eran del primero al octavo semestre, eran, o séptimo, creo que son 8 semestres de sociología. Bueno, del primero hasta el penúltimo semestre, las clases eran de 7 a 2 de la tarde y no había más. Pues bueno, ya qué pinches horas trabajo, ¿no? Pues, por lo menos hubiera, en la tarde, pues agarras que de 7 a 9, y luego ya vas de 5, de 6 a 8, a 9, pues, ¿no? Pero no. De 7 a 2, si ahí si quieres, pues no, entonces pues te limitan, ¿no? Entonces dices, a lo mejor, y ahí mismo alguien me explicaba de los docentes, me dice, es que pues son muy poco la matrícula que hay en sociología, entonces yo también pregunté, ¿para qué la quieren aquí? Pues no, si hay muy poquito, pues sí, cámbienla entonces por otro. Digo, a pesar que a mí me gusta mucho, no me gustaría estudiar esa carrera. Entonces por eso te pregunto, oye, ahí tienes en el ojo ahí carreras que dices, oye, pues ya esto no, ya está obsoleto, o sea, no hay el suficiente interés de los estudiantes para ingresar a esto. Y lo otro, lo que te preguntas, ¿no? Nada más si tú, ¿qué sería lo primero que eliminarías y lo contrario, que sería lo primero que implementarías? Empiezo por la segunda pregunta. Lo primero que cambiaría es la modalidad o la filosofía de administración en la universidad por ventanilla. Por favor. Estamos en pleno siglo XXI. O sea, el modelo de atención por ventanilla es propio del principio del siglo XX. O sea, necesitamos una atención permanente, digital, con cada vez sin papel, ¿me explico? Trazabilidad electrónica, sin generación de recursos. ¿Cómo puede ser posible que para registrarme de candidato a rector, Aarón, con todo respeto, me pidan mi acta de nacimiento? Por Dios, tienen 3 adentro. ¿Me explico? Y pues tienes el sistema. Pues no, Estado, pues no tiene que generar. No, necesitas generar una visión paperless de una administración pública. Vaya, o sea, eso tienes que cambiar. Y una atención permanente. O sea, la gente se queja de la atención que reciben porque, ¿cómo voy a...? O sea, discúlpame, con todo respeto, hay académicos altamente profesionales que necesitan desplazarse y perder 2 horas para poder ingresar un trámite y muy probablemente no lo sacan un trámite en una sola ida a su gestión. Eso no puede ser en una universidad del siglo XXI. A ver, eso pasa también, y aquí vamos a la parte que me has mencionado, eso pasa también, Aarón, con el servicio educativo. La Universidad de Sonora empezó con la utilización del Internet en 1990. O sea, estamos ahorita en el horizonte de más de 35 años después, donde no tienes
una carrera con opción terminal con título. No puede ser, no puede ser. ¿Y quién te dijo que no lo hicieras? Y si tú preguntas, nadie te va a decir, nadie me dijo que no lo hicieras. Bueno, ¿por qué estamos limitados a hacer todo ello? Me dices, hay carreras como sociología que tienen 4. Yo creo que actualizar las carreras, adaptándolas al mercado laboral, es un mecanismo importantísimo. ¿Y sabes qué? Garantizando las condiciones de trabajo y de ambientes laborales que tienen nuestros profesoras y nuestros profesores. La Universidad de Sonora va atrás de los mecanismos de gestión del gobierno del Estado. Vamos atrás de los mecanismos de gestión y de inversiones del gobierno federal. Tenemos los caballos, de veras, detrás de la carreta. La universidad debe de estar empujando esos procesos. ¿Me explico? Con velocidad, aprovechando la ventana de oportunidades. O sea, la neta están bien jodidos en el sentido obsoleto totalmente. Yo siempre pongo de ejemplo, en varias mesas he tocado el tema, incluso cuando hablamos de movilidad, entonces, y aquí cuando estuvo Cuauhtémoc, ¿cómo es posible que la Universidad de Sonora siga construyendo estacionamientos y le hace pisos para arriba y una bola de carros, cuando, a ver, ha sido muy mencionado el problema ahora que cuando empezó la construcción del puente de paso a desnivel, por la movilidad? Porque si va a servir eso, porque tenemos, bueno, el gobierno municipal ellos se justifican diciendo es que hay un parque vehicular, el tráfico está muy cabrón, sí. Entonces tenemos que empezar a despresurizar eso. Pues sí, pero si haces un puente así, no lo vas a, al ratito va a estar igual, pues, ¿no? Sí. La cosa, bueno, el caso es que Hermosillo necesita empezarse a despresurizar los vehículos, pero si tienes un transporte público como el que tenemos, pues ¿cómo? Pues no. Imagínate, entonces, sí, exacto, ¿no? Y la Universidad de Sonora no incentiva por ejemplo, yo veo los ambientes de las estudiantiles de las universidades más avanzadas, alrededor es peatonal, andan en bicicleta ahí, caminando, no ves vehículos, de hecho está prohibido, hay un perímetro donde no puedes ingresar con vehículos, y por fuera de las instalaciones, ¿no? Y aquí la universidad está rodeada de 4 vías rápidas. Es correcto, sí. Y la universidad tampoco ayuda en mucho, porque ahí están, y todo el mundo en vehículo, para entrar o salir a ciertas horas pico en la universidad, es un pinche caos también. Entonces, sí, o sea, yo te pongo nada más esto como ejemplo para ilustrar el atraso en muchas cosas que tiene la universidad, o sea, de una visión social totalmente miope, cabrón, miope. O sea, no están colaborando con lo que debería de ser todas estas ciudades sustentables y de avanzada, progresivas, llámense europeas. Hay algunas, en Estados Unidos también hay de los peores y los mejores ejemplos de cómo debe crecer una ciudad, precisamente tratando de que el vehículo sea menos usado, ¿no? Con un buen sistema de transporte, por supuesto, ciclovías, el respeto de la cultura vial, todo eso. Y la Universidad de Sonora, yo lo veo en un tapincha, andan en sus pinches rollos, pues ve tú a saber de qué, no sé si propios académicos o qué, porque tampoco se ve mucho esplendor, pues, ¿no? Pero bueno, no, ahí sí, te la dejo. Yo coincido con ese análisis en el sentido de que se ha tardado mucho en mejorar la viabilidad. Al interior, en los cambios de horario. Es un ejemplo de nada más que nomás para ilustrar. Pero es muy fuerte esto, sí, en el sentido de que ha costado vidas. Costó vidas de un estudiante activista también, ¿no? Gabriela Garatachía, porque el uso también del puente peatonal disfuncional que se encuentra para el cruce al Hospital General, ¿no? Sí, una cosa tremenda, pero ¿qué se necesita? O sea, tienes a los mejores urbanistas de Sonora, tienes a los mejores arquitectos de la Universidad de Sonora, tienes los órganos colegiados, pero no pueden ser productivos porque no están utilizados para el diseño de las respuestas académicas que necesita Sonora. Es decir, necesitamos dialogar, necesitamos ponerlos en diálogo a los ingenieros civiles, junto con los arquitectos, junto con los urbanistas, y seguimos pensando en compartimentos estancos, donde allá está arquitectura en humanidades, y acá está ingeniería civil en las ingenierías, y los sociólogos están en sociales. Me explico, ya estamos entendiendo, ¿no?
la realidad de cómo está rebasada la universidad en ese sentido. Ahí te va. ¿Cómo lo resolvemos? Necesitamos, de veras, pensar colectivamente una solución y hacerlo de forma ordenada. A ver, peatonalizar va a ser obligatorio. Tiene que ser. Pero también cambiar la cultura tradicional de querer estacionarte enfrente de tu escuela. Sí. No tenemos desarrollado el carpooling. ¿Me explico? Ilusiona al padre de familia, a la madre de familia como yo, llevar y ver a tus hijos. O sea, ¿cuándo hacemos nosotros sistemas de recolección de 2 o 3 para poder llevarlos y salir rápido? A ver, Aaron, dime, ¿recuerdas tú una bahía funcional para el transporte público en la Universidad de Sonora? No existe. O sea, el sistema Puma, ¿no?, de circuito interior en Ciudad de México tiene sus bahías. ¿Me explico? A ver, o sea, tenemos ejes que es Reforma y Rosales, que efectivamente es un riesgo pues, para el primer cuadro de la ciudad. Y tenemos, por ejemplo, un canal tremendo, ¿no? Un canal que debe ser embovedado ahí donde están los campos deportivos y generar un mecanismo, Ahí pasan los pinches carros como bólidos. Sí, exacto, pero tú tienes un super canal, ¿no? Sí. Que puedes embovedar, levantar un sistema, poner un sistema de entrega y recolección eléctrico, pensar por primera vez los pasillos ecológicos para recolección y cosecha de agua y cambiar las instalaciones tradicionales eléctricas por nuevas energías. Sí, todo eso se puede hacer. O sea, las ideas están, los especialistas están. ¿Qué es lo que no está, Aaron? El dinero. ¿Cómo haces eso? Sin una gestión federal proactiva, sin una gestión estatal proactiva, sin ingresos propios. No lo vas a poder generar. Sí. Y a ver, ¿tú crees que vaya disminuyendo el tráfico vehicular en la ciudad los próximos? Nunca, no lo va a hacer. Y ya tenemos problemas muy graves. Entonces, necesitamos un rector que tenga una habilidad de pensar multidisciplinariamente los problemas, que tenga capacidad de poner en diálogo a las diferentes facultades, que pueda integrar proyectos multidisciplinarios para salir adelante sobre la base del diálogo, que es la democracia. Es decir, no tiene que venir la solución de la autoridad. O sea, la gente pensante está en las escuelas, ¿no? Se supone. No, las hay y son muy buenos. No, sí hay, claro, por supuesto, hay de todo, pero pues, híjole, yo insisto y me desespero y digo, uy, qué chingo, o sea, la universidad, como en este ejemplo nada más así, es la ilustración pero eso desparrámalo en casi todos los temas que tienen que ver con las dinámicas de la sociedad, pues, ¿no? Aquí, pregunta aquí, Alejandro Castro dice que si cuando sea rector también vas a hacer otro fiestón como el que hiciste en San Carlos. No hice fiestón como el que hice y se creó y lo creó. Te digo, por si quieres aclarar, ¿no? Sí, no, yo cumplí 50 años e invité a 60 personas, pero eso se construyó, lógicamente, con una lógica de dañar a una persona. Yo tengo todas las fotografías de mi festejo, que es un festejo normal, de una persona clase media, más bien hacia la baja, pues, ¿no? Pero, pues, están ahí en esas fotos y en el paseo, en los catamaranes, pues, son 2 catamaranes que rentas por 6,000. Sí, los catamaranes, pues, son 6,000 pesos la vuelta, pues, ¿no? Para 25 personas y luego otras 30 personas, así, eso es lo que renté. A mí me da mucha pena que haya gente que piense que mi personalidad y mi tipo de consumo, mi carro que uso, está en esa lógica. No está en esa lógica, pero no puedo publicar para dar respuesta, ¿no?, a una situación de esa naturaleza, porque están las fotografías de mis sobrinos menores de edad, en la fotografía hay gente, adultos mayores, entonces hay un abuso, de veras, ¿no?, respecto a ello, pero son cosas que debes aguantar cuando quieres cambiar las cosas. Y hay que dar esa pelea, ¿no? En alguna entrevista mencionaste que te preguntamos sobre esto específicamente con Zúñiga y dijiste que era una extorsión, algo, hiciste un juego de palabras con quien publicó esto, fue Jorge Morales. Sí. ¿Hubo algún yo creo que tienen una práctica así, algo o por qué mencionaste yo creo que no era el sentido de lo que quería decir. No recuerdo exactamente eso, pero lo que sí creo y también es importante, yo soy defensor, promotor de la libertad de opinión y la libertad de crítica, y sé que uno se expone mucho a eso cuando quieres cambiar cosas, ¿no? Entonces yo
con mis amigos, con mis allegados, con la familia, que me decían, no, responde, puedes por mí publicar las fotografías, puedes por mí hacer esto. Les digo, no, porque no puedo exponer, o sea, no puedo lesionar el derecho a la privacidad misma por la que tengo que luchar, y mucho menos si tienes menores de edad. Entonces, esa es la realidad detrás de todo eso, y bueno, uno acepta eso, ¿no? O sea, aceptas eso porque son costos, ¿no? Mencionó él alguna cantidad no recuerdo, en ese momento él colaboraba un día a la semana cuando yo estaba en radio. Sí. Incluso yo le dije, a ver, pero ¿de dónde sacas esa cifra? ¿Dónde está? No, pues que no, para ver dónde, para hablar claro, pues no, a mí o sea, no era una cuestión tampoco que me pusiera de tu lado a defenderte, sino más bien buscar esa parte del periodismo que sea objetivo, que si ya vas a ir a un evento, que pues de entrada luce que es privado en cuanto a lo que pueda ser privado porque eras funcionario público, ¿no? No, sí, exacto. ¿No? Sí, pero si ya vas a hacer, bueno, y eso fue lo que yo mencioné con él, si ya vas a hacer una especie de reportaje sobre eso, tienes que presentar los pinches datos tal cuales, con los números bien, porque si no, queda solamente en chisme, en especulación, y sí, y vende mucho, pues no, yo me imagino que mucha gente, pues, te mentaba la madre, o decía, sí, es más, mira, esta pregunta, pues es tendenciosa, digo, hay que darle voz aquí, pues, a todos, ¿no? Pero yo siento que, bueno, pues a lo mejor creyó esa publicación que vio, pero así para que tú hubieras podido organizar esa fiesta, ese tipo de fiesta. Digo, yo entiendo, a lo mejor mucha gente, tú en tu caso, que eran 50 años, ¿no? Y le toma mucho valor a cierto, a sus cumpleaños, a cierto, incluso, cantidad de años, y bueno, y se festeja, a lo mejor hay gente que se pasa ahorrando para festejarse los 40, los 50 o los que sean, ¿no? Tú hubieras podido, si no hubieras sido secretario de Educación, llevar a cabo ese tipo de festejo, porque ahorita me acabas de decir, fue propio de clase media. Igual no desde clase media, no sé, ¿no? O habría que ver qué es clase media aquí, que cada vez está más delgada, parece. Pero igual y no, como académico podrías, pues, no sé, sí yo te pregunto. No, lejos, sí puedes. Y te digo, porque tampoco no es muy oneroso, o sea, no es, a ver, o sea, ponerlo así, pues los catamaranes son 4 horas, o sea, tú vas a San Carlos y te lo rentas, tú te has paseado ahí, pues me explico, o sea, a ver, te dicen los compas de la prepa. No conozco nunca. Ese es el yatecito. Sí, okay. Nomás que bueno, yate uno no piensa. Fan, pero sí yate uno piensa en el Mediterráneo, esos así puntiagudos. Y que, no, estos son unos tablones. Unos tablones. Y le no, claro que puedes cubrírtelo y pagarlo. Y lo mejor de todo es que está en la factura de cómo pagas, porque rentas el espacio acá para la fiesta, rentas esto y todo. Pues eso sucede. Hubo una invitación que se anduvo rolando ahí. ¿Sí fue real esa? A mí me llegó, o sea, sí. Que marcaba así muy fifí la cosa, tales horas esto. Pero no es muy fifí en el sentido de no estoy diciendo en costo, sino la onda así muy, pues no, muy como hacen la fiesta los fifís, pues no, a tales horas, tal actividad, a tal el cóctel, que la comí, que el paseo en yate, que la cena, que el baile, claro. En fin. ¿Sí era real esa invitación? ¿No? Son reales. Sí. De personas reales que fueron y que me han acompañado todavía, son los compas de la prepa, pues, ¿no? Entonces ellos hacen y organizan y se ponen de acuerdo y vamos al festejo. Pues, no les puedes decir que no a tus amigos, pues imposible, ¿no? Sí. Pero te digo, no, esa parte... No, pero yo pregunto si era así la invitación y era así la logística. Sí, pues, pero a ver, el cóctel, ¿qué va a hacer? Pues un clamato con esto y con... pues claro, pues, o sea, me explico, se oye... Pues se oye raro, pues, ¿no? Entonces digo, no, yo creo que, a ver... Hay gente que es especialista en darle a este tipo de eventos un giro que no es, ¿no? Alguien por ahí dijo el clásico periodismo de imaginación, ¿no? Y de extorsión. Entonces, no, yo creo que quien quiera cambiar cosas se tiene que exponer a esto y así vivo permanentemente, ¿no? Ya para cerrar este episodio nomás, digo, porque qué bueno que y tienes la oportunidad de aclararlo, yo te voy a... Hay alguien que conozco. Estoy pensando en publicar la foto porque estuvo... No, hay alguien que yo conozco bien y que estuvo es amigo tuyo, lo invitaste y me dijo, a ver, más o menos me dijo eso que me acabas de decir.
Es que él escuchó eso cuando estuvo Jorge Morales en mi programa y que expuso eso. Entonces me habla y me dijo, oye, qué bueno que le hiciste esas preguntas y que le pedías específicamente, porque mira, me dijo, yo estuve ahí, me dijo, no es así como sacó en ese video, que esto es mentira, y me dijo eso más o menos, no es cierto que fueron más de 100 invitados, yo creo que habíamos unos 60, 70, y eran familiares y los amigos más allegados. Bueno, y ahí me explicó más o menos, me dijo cómo me escribió, ¿no? Cómo había sido. Ya, nada más ya para cerrar esto. Yo, incluso, cada quien, obviamente, pues puede ser con su vida privada, lo que sea, y se puede festejar como sea. Claro. Yo te pregunto nada más, no, pero no era una contraposición o contradictorio de la narrativa que se maneja en la 4T, de austeridad, de esto, lo otro, que el mismo presidente dice, pues, por ejemplo, decía, ¿para qué quieres más de 2 zapatos? Pues 2 pares de zapatos o cosas de esas, ¿no? Sí, que a muchos les molestaban, ¿no? Eso sí está muy franciscano. Sí. No era una, no era contra, nada más en las formas, porque yo no veo tampoco algo, ni siquiera que refleje, ay, para que vean la corrupción, o sea, siquiera, nunca lo vi así, nada más sí pienso que a lo mejor pudo haber sido contradictorio con un... Tú puedes decir que pudieras decir, vamos a suponer un concepto muy moral, en ese sentido muy conservador, ¿no? De decir, bueno, pues es imprudente, ¿no? Imprudente. Vamos a hacerlo, sí. Va a ser imprudente. Porque estás dentro de un proyecto donde a lo mejor te hubieras aguantado y festejas los 52, 53 años que estuvieras fuera, pues, porque estás dentro de un proyecto, eres un funcionario público, eres alguien que ya tu imagen es pública, sí. ¿No? Pero tú estás de acuerdo en que... Pero yo solamente y es mi opinión, y yo no puedo, tampoco... es mi verdad absoluta, yo solamente, porque yo recuerdo que en esa mesa que tuve con él, con Morales, yo le expresé eso. Mira, cuando mucho creo, para mí es un error de formas, porque si estás dentro de un proyecto que tiene un discurso de austeridad, pues igual esto no es lo más, por más que no haya sido, y que alguien de cierto nivel de sueldo puede ahorrar para hacerse ese festejo, está bien, pero vas dentro de un proyecto donde posiblemente estás contradiciendo, pero bueno, eso te pregunto. No, pero son cosas que, ¿cómo te diré? No es en la magnitud, pero por mucho, ¿no? De cómo se construye el hecho, ¿no? 1. 2, es en tu vida personal, en tu vida privada. Y yo estoy seguro que tú, al igual que yo, no solamente respetamos, sino promovemos, ¿no? El derecho a la intimidad que tienes. O sea, sí, no, claro. Puede ser eso, ¿no? No puede ser eso una situación. Y no más decirte, ¿sabes quién realmente conoce cómo son las personas? Tus vecinos. Tus vecinos saben quiénes entran a casa, quiénes salen de casa, qué tienes, qué no tienes, ¿no? En ese sentido, que mejorías hubo antes y después. No, exacto, entonces te das cuenta de eso, o sea, esa parte es la más importante, y pues tengo muy buenos vecinos y son permanentemente gente que sabe la condición de vida, las condiciones de consumo que tiene. Entonces, en ese sentido, no me resulta, insisto, a mí problemático eso como tal, porque creo yo que cuando hay gente que cambia cosas, que toma decisiones, siempre va a generar incomodidades, particularmente cuando remueves intereses, ¿no? Muy bien. Me parecía importante, digo, ya que, es más, y no lo traía, fíjate, pero con la pregunta dije, bueno, porque vas a otro cargo que es público y todo, y yo creo que, pues, digo, está bien que lo expusiera, porque creo que nunca lo expusiste de manera... más profunda. Sí. Recuerdo que entrevista con Zúñiga era para otra cosa y ahí aproveché. Y fue algo un así, comentario, ¿no? Es cierto, cierto, mandaste un comentario, cierto, no fue entrevista. Sí, un comentario, pero digo, uno se expone a eso, bienvenido, todos los lunes tengo culebrones, ¿no? Y la verdad... ¿Por qué todos los lunes? Porque, pues en las estrategias de los contrincantes, los lunes son importantes meterte una bomba informativa. La semana, sí, exacto, bombas informativas, pero yo sé, porque desde estudiante así fue, cuando cuando uno fue perseguido, estuve en la cárcel también por ser líder estudiantil. ¿No? Sobre todo este vato, el pinche pelón, ahí te sigue, cada vez que no importa, como que yo creo que la arona, a ver, voy a sacar un pinche, saca el teléfono, graba y echate un chingazo. No. Como que trae algunos muy así, a ti, al Panchito Vázquez, bueno, hay varios que se acuerda de y a ver qué pinche marazo le tiro, sí, ¿no? Pero también es cierto que la gente se olvida de todo eso negativo en tres días. El promedio de
de olvidar un recuerdo negativo en línea en esta infodemia en la que vivimos, Aarón, son 3 días. Y no, yo creo que la gente tiene que ser perseverante, tenemos que cambiar cosas. La universidad fue bien conducida y con honestidad, creo, desde mi punto de vista, por las actuales administraciones. Necesitas redoblar muchos esfuerzos para poder sacarla de la condición de fragilidad financiera en que se encuentra, y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que llevar como mensaje. La vida pública, privada de cada una de las familias tienes que respetarlas, porque no se promueve absolutamente la vigilancia en el nivel de tu intimidad con lo que haces. Eso en ninguna sociedad es positivo, y creo yo que de veras vamos a tener dentro de muy poco un rector en la Universidad de Sonora que va a tener la posibilidad de cambiar todas estas situación esclerótica, y hay mucho por hacer en nuestra institución. Okay. Bueno, ya por último, para finalizar y te dejo después si tú quieres agregar algo más que no quieres dejar pasar, porque se dice mucho, y se dice mucho desde que eras secretario de Educación, que tú ibas a ir después por la rectoría, y que el proyecto en sí de que tú seas rector es del actual secretario de Gobierno, Adolfo Salazar. Sí. ¿Hay qué dices a eso? Hay muchas, se comenta mucho, ¿no? Por lo menos sí. en este círculo rojo, en el ámbito de políticos, periodistas, se comenta mucho esa parte. Mira, yo fui una de las personas que impulsó el cambio de la Ley 4, ¿no? Porque nosotros veíamos que había 15 personas que tomaban la decisión acordada con el Poder Estatal para definir quién le convenía a la Universidad de Sonora en su dirección, ¿no? Impulsamos un movimiento que democratiza la elección de rector. Por primera vez vamos a votar de forma directa, ¿no? Secreta, individual, por el nuevo rector. Eso fue lo que impulsamos, y a mí me parece que pensar en que aquí va a haber mano de gobierno es pensar que los universitarios no se dan cuenta y no tienen la posibilidad de escoger en las urnas. La mejor garantía para poder decir que aquí no hay imposiciones es el hecho de que vamos a votar el 26 de marzo por quien creemos que son los 3 perfiles idóneos para impulsar la máxima casa de estudio. Con eso te respondo, simple y sencillamente. Así venga, ¿no?, ungido por el Papa Francisco o por Donald Trump, la universidad con sus universitarios van a escoger a quién votan. Bueno, ¿algo que desees agregar? No, darte las gracias solamente por darme este espacio. Creo que nos fuimos mucho tiempo, ¿no?, respecto a esta situación que comentabas. No, yo creo que llevo un estilo de vida realmente ordenado, austero. Mis vecinos conocen a la perfección también mi situación. Me gustan mucho los perros y salgo muy temprano a pasearlos, siempre con las bolsitas para sus deposiciones. Y tú conoces la naturaleza y la educación de a través de lo que comentan tus vecinos. Ojalá alguno de los vecinos puedan preguntarles quién es y quién vive con ellos en Tarrosa 12, donde vive tu servidor. No va a ser que hayan tenido contratos de proveedores y digan... No. Imposible. No es cierto, imposible. Estoy cotorreando. Bueno, no, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.